Hola a todos. Hoy les tengo una receta deliciosa, facilita, rápida y sin gluten. Panqué sin huevo, sin lácteos y lo mejor sin horno. Una combinación de sabores que te va a sorprender. Se hace rapidito, se cocina en media hora y es súper saludable. Así que si quieres aprender a preparar esta exquisita y saludable receta, no te vayas porque comenzamos. Como esta receta es bien rápida, vamos a preparar el molde. Yo usaré de estos que les dicen latas y usaré 2, pero puede ser uno solo que sea más grande. Y reservamos. Usaremos un plátano macho o plátano maduro, pero que esté súper maduro porque no usaremos azúcar, así que hay que dejarlo madurar para que le dé sabor al panqué. Esta receta no lleva huevos ni lácteos, realmente es muy nutritiva sin necesidad de proteína animal, porque usaremos harina de quinoa, pero si no te gusta puedes usar harina de garbanzos. No se vayan a confundir, esta es una banana o cambur y es más pequeña, usaremos el plátano que es grande, en México le decimos plátano macho. Si no quieren usar plátano pueden sustituirlo por 2 huevos pequeños. Vamos a quitar las colitas y cortamos en 4 partes. Y los vamos a cocinar en agua con una pizca de sal por alrededor de unos 10 minutos. El agua debe cubrir perfectamente los trozos de plátano y usaremos el fuego medio. Después de 10 minutos apagamos el fuego y los sacamos del agua para que se escurran bien. Ya tibios y bien escurridos, vamos a quitarles la cáscara. Los vamos a poner en un tazón y los vamos a reservar mientras preparamos las harinas. Usaremos harina de quinoa que pueden sustituir por harina de garbanzos. Y le agregaremos fécula de maíz, puede ser fécula de yuca o fécula de papa. Y vamos a agregar polvo para hornear. Vamos a mezclar muy bien hasta que veamos que los polvos se integran por completo. Y vamos a reservar. Ahora hay que moler los plátanos, pueden usar la licuadora. Vamos a agregar leche vegetal o leche normal de vaca. Y agregamos aceite vegetal, yo estoy usando aceite de coco. Y licuamos bien hasta obtener una papilla bien cremosa. Hay que moler todos los trocitos del plátano. Si ven grumitos aquí es el aceite de coco que se está cuajando por el frío. Lo bueno es que a mí me gusta el invierno. Toca el turno de agregar las harinas que habíamos reservado, pero lo haremos tamizándolas o pasándolas por un colador. Es importante este paso, no se lo vayan a saltar. Y se van a dar cuenta que la harina de quinoa tiende a dejar cascaritas, esas las vamos a tirar. Hay que mezclar suavemente, con cariño y paciencia, no debemos sobrebatir, únicamente trataremos de humedecer la harina. Cuando esté toda hidratada, seguimos agregando más. Lo haremos en 4 partes y seguiremos el mismo procedimiento hasta terminar con todas las harinas. Conseguiremos una mezcla suave, cremosa y muy hidratada. Así debe de quedar. Partiremos la mezcla en 2 partes. A una de las partes le agregaremos cacao, yo usaré sin azúcar y es amargo, pero pueden agregar cacao dulce o cocoa si lo desean. Si es cocoa, agreguen 2 cucharadas. Hay que mezclar suavemente sin sobrebatir hasta que esté totalmente integrado.
Yo enhariné un poco los moldes, uno con harina de quinoa y el otro con cacao, pero es opcional. En este comenzaré con la mezcla blanca y la iré esparciendo. Voy a alternar con la mezcla de cacao. Y con el otro comenzaré con una cama de cacao y alternaré con mezcla blanca, y así lo haré hasta terminar todas las mezclas. Ustedes pueden acomodar como gusten la masa. Hay que darle golpecitos y menear un poco los moldes para poder sacar los huecos o burbujas que se forman y los llevamos a cocinar. Mi vaporera está precalentada, pueden hacerlo en el horno si lo desean, quedan más doraditos por fuera. Si quieren aprender a hacer una vaporera casera, en el primer comentario de este video les dejaré el enlace a ese tutorial. Acomodamos los moldes, en mi caso son 2. Y con un papel aluminio les pondremos una casita de campaña para evitar el exceso de agua. ¿A que no se fijaron que tengo mis brazos todos aruñados otra vez? Rescaté otro gatito gruñón que no quería que me acercara. Tapamos y aquí les dejo escritas las instrucciones para cocinar en horno o a vapor. Pongan pausa para que las alcancen a leer o tomar un pantallazo. Después de 30 minutos no abran la tapa, yo lo haré solo para mostrarles cómo quedaron, pero lo haré rapidito para que no les afecte el cambio de temperatura. Corriendo, corriendo. Miren qué chulos, pero ya voy a taparlos para que no se me ponchen. Ustedes a los 30 minutos solo apagan el fuego y dejan tibiar por 10 minutos con la tapa puesta. Pasaron 12 minutos y los pasaré a esta rejilla. Huelen bien rico, quedan deliciosos, lo prometo. No levan mucho, pero quedan bien suavecitos. Aunque están calientes, hay que desmoldar porque si no se van a humedecer demasiado. Separamos las orillas solo por precaución. Y a desmoldar. Salen facilito. Miren qué hermosura. Huelen exquisito. Ahora dejar enfriar en su totalidad para poderlos cortar sin que se desmoronen. Bueno familia, esto está totalmente frío y miren cómo se ven de cerca. Parecen panes hechos con harina de trigo. Vean el que tiene más cacao y les prometo que son deliciosos. Y para que no se queden con la duda de cómo es la miga, se los voy a mostrar de cerca. Miren qué espectacular. Vamos a partir el otro. Huele delicioso y se siente suavecito, sin huevo, ni azúcar, ni gluten. Miren qué cosa más bonita y además de todo sin horno. Puede sonar extraño que sin tantos ingredientes podamos conseguir este resultado, pero es verdad. Me voy a sacrificar por ustedes, cómo sufro. Sin palabras. Está buenísimo. ¿Qué va? Se siente suavecito. Tiene una miga tierna y suave y el sabor de la quinoa no es tan marcado. Bueno, mi gente hermosa, espero de todo corazón que esta receta les sirva y les haya gustado tanto como para que quieran compartir mi video como apoyo a mi canal. Si es la primera vez que me ven, los invito a suscribirse gratuitamente, pero les recomiendo activar la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por estar conmigo. Muchos abrazos, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí,
Te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.